Las campanas de alarma sonaron en Queens, no con el ruido estridente de una evacuación, sino con el silencio expectante que sigue a una cirugía mayor. El corazón del diamante de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, ha pasado por el quirófano, y la actualización que recibió la organización, si bien esperanzadora, ha inyectado una dosis de incertidumbre directamente en las venas de lo que debería ser un campamento de entrenamiento lleno de optimismo. Gerard. Se llevó a cabo el procedimiento, y el diagnóstico postoperatorio establece una línea de tiempo clara y, a la vez, terriblemente ajustada. Se espera que el puertorriqueño esté fuera de acción durante aproximadamente 6 semanas completas para iniciar su recuperación. 6 semanas. Un período que, al hacer la matemática pura y cruda del calendario, pone en seria duda su disponibilidad para el telón de apertura de la temporada regular, pautado ya para el 26 de marzo contra los Piratas de Pittsburgh. Es un juego de milímetros, una carrera contra el reloj, que definirá si el capitán arranca la campaña en el line-up o si los Mets deberán navegar las primeras aguas sin su ancla. Este tipo de noticia, por supuesto, desataría pánico en cualquier franquicia que dependiera tanto de su shortstop estrella como lo hacen los Mets. Pero en medio de la preocupación lógica que genera el calendario apretado, existe una fuente de alivio, un bálsamo que emana directamente de la historia y el espíritu inquebrantable de Francisco Lindor. Los aficionados de los Mets tienen razones para aferrarse a la esperanza, y esas razones no se encuentran en los reportes médicos estándar, sino en la pura y demostrada resiliencia del jugador. Lindor no es ajeno a jugar a través del dolor, a superar umbrales físicos que harían que la mayoría de los atletas profesionales se sentaran en la banca por precaución. Su historial es un testamento de tenacidad. Ha superado una fractura en un dedo, otra en un dedo del pie, y ha lidiado con problemas de espalda de una gravedad considerable. Shedar, no solo que se haya lesionado, sino la velocidad y la determinación con la que ha regresado al terreno, a menudo sin perder un paso significativo en su rendimiento estelar. Aquí es donde la narrativa de la lesión deja de ser puramente médica para convertirse en un análisis de carácter. El experto de MLB Network, Joel Sherman, ofreció un contexto invaluable durante una transmisión el mismo 11 de febrero, poniendo el foco en la fortaleza física y mental de Lindor como el factor clave para el optimismo de los Mets. Sherman recordó una anécdota crucial que subraya la increíble dureza del campo corto. Hace unos años, él estaba sufriendo un dolor de espalda tan severo que apenas podía mantenerse erguido. Hablamos de un dolor que te deja postrado. Sin embargo, él continuó jugando y, de hecho, conectó uno de los batazos más importantes de esa temporada. Un golpe que terminó ayudando a los Mets a asegurar su boleto a los playoffs de ese año. Esa historia no es solo un dato curioso. Es una ventana a la psique del jugador. Muestra que su umbral de dolor y su compromiso con el equipo están en un plano superior. Y la gerencia de los Mets, al parecer, está apostando fuerte por este factor intangible. Sherman continuó su análisis con una seguridad palpable, reflejando la confianza que se respira en la organización. Él es sumamente fuerte, tanto mental como físicamente, y la directiva de los Mets está convencida de que Lindor batirá la marca de las 6 semanas. Ellos realmente creen que él estará de vuelta cerca o incluso antes de ese periodo, y esto se debe, en gran parte, a la fortaleza de su espíritu que lo llevará de vuelta al campo. Esta es una declaración poderosa. 6 semanas es el tiempo estándar de recuperación ósea o tisular. Pero para un atleta de élite con el historial de Lindor, 6 semanas se convierte en un desafío personal. Shedar logra recortar una semana, o incluso solo 5 días,
Podría ser la diferencia entre pasar por una mini pretemporada forzada en el complejo de ligas menores o salir trotando al dugout en el Citi Field para el día inaugural. La preocupación inmediata es el tiempo de preparación. Lindor se perderá casi la totalidad del Spring Training, el periodo fundamental donde se afina la sincronización del bateo, se ajustan los movimientos defensivos y se construye la resistencia necesaria para una extenuante temporada de 162 juegos. Regresar justo antes del 26 de marzo significa que la primera semana o dos de la temporada regular se convertirán, de facto, en su preparación final. Y ahí es donde emerge el riesgo de bajo rendimiento temprano, el fantasma que acecha a cualquier jugador que regresa de una cirugía que afecta la mecánica de su cuerpo. Joel Sherman fue cauteloso al abordar este punto, reconociendo que la prisa puede tener un costo. En algunos de estos casos, inevitablemente, habrá una ligera disminución en la potencia de impacto. La fuerza pura del bateo podría no estar al 100% al inicio, advirtió Sherman. La implicación es directa y crítica para los Mets. Si Lindor logra un regreso milagroso para el día inaugural, ¿estará batiendo home runs y dobles con la misma facilidad o solo estará contribuyendo con sencillos y bases por bola? Si Lindor necesita tiempo para recuperar su fuerza máxima, si sus batazos largos se convierten temporalmente en líneas al jardín, tendrá la rotación y el resto del line-up de los Mets la profundidad necesaria para compensar esa pérdida temporal de poder ofensivo en la parte alta de la alineación? Esta pregunta es vital, especialmente porque los Mets se enfrentan a una división este de la Liga Nacional que promete ser un molino de carne. Cada carrera cuenta, y la ausencia o la versión al 85% de un Francisco Lindor puede ser la diferencia entre mantenerse al día con los Bravos de Atlanta o hundirse en la mitad de la tabla. Shedar, el manager de los Mets, Carlos Mendoza, quien enfrenta su primer año al mando y ya tiene que lidiar con esta tensión, ha optado por proyectar una calma confiada. En declaraciones recogidas por Anthony DiComo de MLB.com, Mendoza se mostró firme en su visión a futuro, minimizando los temores sobre un Lindor disminuido. Veremos cómo queda el roster al final del campamento, pero nos sentimos seguros y, sí, también muy optimistas de que Lindor seguirá siendo el mismo jugador que ha sido hasta ahora, afirmó Mendoza. La confianza del manager es un mensaje claro para el vestuario y para la afición. La organización no está planificando para un Lindor lesionado o un Lindor a medio gas, sino que mantienen la fe en la ética de trabajo y el cuerpo de su superestrella. Mientras el foco se centraba intensamente en Nueva York y el estatus de su shortstop, el resto de la división este seguía moviéndose, y las noticias alrededor de la Liga Nacional no se detienen. Los Phillies de Filadelfia, por ejemplo, los rivales directos de los Mets, también han generado titulares justo antes del inicio de la pretemporada. Según rumores que circulan en el hot stove y que han tomado fuerza en los últimos días, los Phillies supuestamente hicieron una solicitud inesperada a su outfielder estrella, Nick Castellanos. Aunque la naturaleza exacta de la solicitud ha sido objeto de especulación, la noticia ha provocado una oleada de discusión en los medios. Es un recordatorio de que, incluso con los ojos puestos en la recuperación de Lindor, la maquinaria de las grandes ligas sigue girando y los movimientos estratégicos de los contendientes no cesan. Volviendo a Lindor, la matemática es inclemente. Si la recuperación de 6 semanas concluye el 25 de marzo, le quedaría menos de un día antes de la primera bola. Si se extiende un poco, digamos una semana más, los Mets se enfrentarían a una decisión incómoda: forzar su regreso prematuramente
o colocarlo en la lista de lesionados para asegurar que regrese completamente sano, arriesgándose a ceder terreno en la fase inicial de la temporada. Cheddar. La esperanza reside en esa garra, ese espíritu que Sherman y Mendoza han destacado. Lindor ha demostrado que su cuerpo puede sanar más rápido de lo que los manuales indican. Skerar. Esperan que, una vez más, el factor Francisco Lindor anule la ciencia, permitiéndole al puertorriqueño correr, fildear y conectar su primera bola de outfield en el Citi Field justo a tiempo para el inicio oficial de la campaña 2026. La cuenta regresiva ha comenzado, y la ansiedad en Queens es tan grande como la fe en su capitán.